Las señales del fin muestran que habrá guerras y terremotos en diferentes lugares. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Preparad el camino al Señor. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pronto aparece en el este una pequeña nube. Es la nube que envuelve al Salvador. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los hijos de Dios participan del gozo y dicha eterna. La bendición, la honra y gloria y dominio sea al que está sentado sobre el trono y al Cordero. La palabra de Dios en este mensaje especial que responde las preguntas de tantos hermanos que me hacen con respecto al diezmo, cómo se debe usar, para quién es, quiénes son los actuales levitas. Vamos a responder todo eso siguiendo ya con esta serie de temas que hemos iniciado y que hemos grabado ya. Por ejemplo, el primer tema llevaba por nombre el primer paso hacia la apostasía, donde hablaba todo de cómo se metieron cosas extrañas en este movimiento adventista que no están en la palabra de Dios. Después, el segundo tema fue ministerios independientes apoyados por la Biblia y Elena de White, donde vimos que sí se podía trabajar en forma independiente de la corporación adventista corrupta que está en apostasía. Vimos los casos bíblicos. Y ahora nos corresponde el número 3, el diezmo primera parte. Después, con la ayuda de Dios, continuaremos el diezmo segunda parte. Después, Jehová nuestro Rey, perro mudo, y el último mensaje de esta serie de temas especiales, la corporación adventista versus la iglesia adventista, porque son dos cosas distintas que se malentiende. Una cosa es una corporación, una institución corrupta que se ha alejado de Dios, y otra es la verdadera iglesia adventista del séptimo día. Eso lo vamos a ver en esta serie, pero hoy nos corresponde el mensaje del diezmo primera parte. Y comenzaremos con los textos que aparecen ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 14, verso 20, que dice así: bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí está mostrando que ya desde el inicio con Abraham, antes de Moisés, ya se daba el diezmo. No era con los judíos con Moisés en adelante, porque estas leyes empezaron desde el comienzo, desde Adán y Eva. Otro texto que vamos a ver está en Génesis 28, 22, donde muestra: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ahí tenemos otro ejemplo, el caso de Jacob, que muestra ahí que también se daba el diezmo. Y vemos en la escritura a Melquisedec, por ejemplo, que Abraham, el patriarca, le entrega el diezmo de todo, ahí en Hebreos 7. Así que en la historia hemos visto de que desde el principio de sus orígenes ya la escritura nos muestra de que hay que darlo, y que no era solamente para los judíos, porque en esos tiempos y estos casos que hemos mencionado no estaban los judíos, el pueblo de Israel, porque son las leyes que vienen desde el Edén. Como lo hemos explicado en otras oportunidades, es la ley de Dios que ha venido desde Adán y Eva y hasta nuestros días. Por eso que el apóstol Pablo menciona en Hebreos 7:5, considere por favor este texto: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y ahí muestra de que el diezmo, escuche bien, es según la ley, es un mandamiento, no es algo optativo, como muchas religiones explican, y muchas personas no quieren darlo, diciendo que era solamente para como era un pueblo agrícola, que del ganado. Pero la escritura también muestra de que ellos lo transformaban eso en dinero, su trabajo, su labor lo llevaban en dinero al santuario. Así que no hay excusa para no darlo, sino que simplemente un corazón egoísta. Y nosotros, que somos adventistas del séptimo día, tenemos un sinnúmero de citas del Espíritu y Profecía
que creemos en Elena de White, que habla acerca del diezmo. Así que esta presentación no es para ahondar en eso, sino que vamos a dar por hecho de que el oyente, la persona que está aprendiendo, sabe que es la ley de Dios, que hay que devolverlo, que un corazón fiel. Así que vamos a ir más bien a ver en cómo se usa, si acaso hay que enviarlo a la institución adventista, a la corporación, o se puede usar en forma independiente. Vamos a ver los usos, si acaso es para pobres, si acaso no es para pobres, si acaso es para los enfermos, si acaso es para libros, que muchas personas piensan de que está bien eso. Vamos a ver toda esa cita, por eso que este es un programa especial, donde vamos a ver textos bíblicos y textos de la hermana White. Pero ya hemos aclarado de que es un asunto que tiene validez, que el Señor lo pide, y ahora vamos a ir a ahondar en las citas que vamos a escudriñar en esta hora. Por ejemplo, tenemos en Testimonios, tomo 1, en la página 237, que dice así: vi que este sistema del diezmo desarrollará carácter y manifestará la verdadera condición del corazón. Y ahí estamos ya con nuestra primera cita, que es clara, que muestra la condición del corazón. Si usted no lo quiere dar porque el corazón está mal, no es que Dios necesite el dinero, sino que quiere desarraigar, como dice ahí, el egoísmo del corazón no regenerado, desarrollar un buen carácter, una buena condición del corazón, decía. Y vemos nosotros que el apóstol Pablo, aquí tenemos el apóstol Pablo que menciona de que el que anuncia el evangelio debe vivir del evangelio. En 1 Corintios 9, y hay varios versículos, no lo vamos a tocar todo porque es muy amplio, pero vamos a dar algunas cosas. Dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice el apóstol. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Así que fue apartado por una obra especial, una obra de sostén del ministerio de la palabra, y que vamos a ver que incluso la hermana White no lo mandaba a la institución, sino que se lo daba a los predicadores, que ella veía que estaban haciendo realmente la voluntad de Dios. Así que es digno, dice, el obrero de su salario. Bueno, aquí vamos a dar una cita de lo que estamos mencionando. En Hechos de los Apóstoles, en la página 277, dice, hablando del diezmo: a este plan para el sostén del ministerio se refirió Pablo cuando dijo: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y más tarde, al escribir a Timoteo, el apóstol dijo: digno es el obrero de su salario. Así que estamos viendo algunas citas para ir entrando en el tema, en terreno, y respondiendo algunas preguntas. Por ejemplo, se dice de que yo doy el diezmo, la persona da el diezmo y no importa lo que ellos hagan, que yo estoy cumpliendo con mi deber. Pero eso está errado, porque realmente somos responsables de cómo se usa los dineros, los recursos del Señor. Por eso que vamos a ver estas citas ahora en esta partecita, para todos aquellos hermanos que dicen: yo lo doy y si ellos lo usan mal no es mi culpa, no soy responsable. Pero sí, es responsable, porque si usted sabe, por ejemplo, un pastor, un administrador que come carne, por ejemplo, no es digno de entregar la palabra de Dios, no está calificado. Hay tantos aspectos que vamos a ir viendo. Pero vamos a tocar ahora Testimonios para la Iglesia, en el volumen 1, en la página 261, dice así: hay terribles amenazas de castigo para aquellos que predican la verdad, pero no están santificados por ella, y también para aquellos que consienten en recibir y conservar al ministro no santificado para que ministre en palabra y doctrina.
Así que este texto es muy claro que somos responsables, en este caso, de recibir o de conservar un pastor que no esté consagrado. Y lo podemos ver así a simple vista, el orgullo de un dirigente, de un administrador, de un pastor, que se nota que no enseña la palabra de Dios y aún así se sostiene con los dineros sagrados. Pero ahí dice entonces, en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, dice que hay amenazas y castigos para aquellos que predican la verdad, pero no están certificados por ella, y también para aquellos que los consienten, o sea, para usted, al que lo recibe y sabe, y le sigue entregando los diezmos a esa iglesia o a ese pastor, usted es responsable de amenaza de castigo. Más claro no se puede enseñar. Considere todos los textos que vamos a ver, porque lo van a dejar fuera de órbita, porque esto no se enseña, se oculta y solamente se pide dinero, mayordomía, semana mayordomía, digamos, mucho énfasis para cubrir los gastos. Entonces aquí usted va a tener las herramientas para aprender más acerca de esta ley, como decía ahí el apóstol Pablo, acerca de la ley del diezmo, que la obligación que hay, así como un mandamiento más, ¿no? Sigamos. En Testimonios tomo 2, en la página 552 dice: así como hay castigos para aquellos que predican la verdad, mientras su vida no está santificada, asimismo hay castigos para aquellos que reciben y conservan a los que no están santificados en la posición que ellos no pueden llenar. Ahí tenemos otra cita, al buen entendedor, pocas palabras. Ahí dice que hay castigo para los que reciben y conservan a aquellos que no están ministrando la palabra, pero no están santificados. Los que predican la verdad, dice, mientras que su vida no está santificada. Ahí usted saque sus conclusiones. Le estoy dando la cita, le voy a dar un montón de textos bíblicos y se da cuenta de que nosotros como adventistas del séptimo día tenemos que seguir lo que está escrito. Vamos a ver otra. Hay un libro que se llama Crest Collection en la página 120 que dice lo siguiente: las iglesias deben despertarse. Los miembros deben despertarse del sueño y comenzar a preguntar: ¿cómo se está usando el dinero que estamos poniendo en la tesorería? El Señor desea que se haga una estrecha investigación. ¿Están todos satisfechos con la historia de la obra por los pasados 15 años? ¿Dónde está la evidencia de la colaboración con Dios? Insatisfechos y descorazonados, nos apartamos de la escena. Nuestras iglesias e instituciones deben volver a donde ellas estaban antes que su caída comenzara, cuando ellos empezaron a confiar en el hombre y a hacer de la carne su brazo. ¿No hemos visto suficiente de la sabiduría humana? Entonces este texto menciona que debemos preguntarnos, debemos despertar del sueño y preguntar cómo se está usando el diezmo, en qué se está usando. Y ahí vamos a ver la cita de cuál es el uso correcto, dónde está el alfolí, porque hasta eso se desconoce, y vamos a darnos cuenta de que han sido engañadas las personas por décadas. Muchos pastores adventistas del séptimo día han engañado por décadas, ignorando estos textos que vamos a ver a continuación. Así que somos responsables del uso que se le da. Ya se ha hablado mucho de cómo la iglesia adventista del séptimo día ha invertido en la bolsa de comercio, han tenido pérdidas millonarias en el año 2008, sobre todo con el debacle económico, y esas cosas no se enseñan. ¿Y cómo puede usted invertir en empresas como la Boeing, que la iglesia adventista ya lo hizo, y donde se hacen no solamente aviones, sino que se hacen armas de guerra, armas importante? Entonces ahí uno tiene que ver cómo está siendo administrado esto. Cada uno tiene que ver su relación con Dios y lo que va a hacer, pero mi deber es presentarle a ustedes los casos que menciona la palabra de Dios. Por eso que Dios nunca quiso que sus medios fueran usados en la bolsa de comercio para hacer negocio. En la segunda parte de este artículo daremos más información del dinero invertido en acciones y bonos, que es lo que está presentando, y cómo, por ejemplo, el pastor presidente de la Conferencia General, Robert Falkenberg, que ya hace un tiempo sucedió esto, pero que hubo que sacarlo de la presidencia porque era presidente de la Iglesia Adventista, que un caso que se hizo público y salió en los diarios, la malversación de dinero sagrado. Sin embargo, la
institución adventista o la corporación lo mantuvo oculto por mucho tiempo. Y muchos hasta el día de hoy ni siquiera lo saben cómo se hizo mal uso de los dineros sagrados. Vamos a presentar ahora otra cita que está en Testimonios tomo 6, en la página 378, donde menciona de que no se puede presentar como mensajero del Señor para enseñar la palabra de Dios a los que contradicen la reforma pro salud, o sea, un pastor o un predicador, un ministro que no lleva a cabo el régimen. No sigue el régimen alimenticio. Dice así: ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respecto al régimen, porque esto traerá confusión. Su falta de consideración por la reforma pro salud los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. Ahí tenemos otro motivo de los predicadores que no siguen el régimen, que están descalificados para la obra. Y eso incluye pastores, incluye todo tipo de personas que contradice el testimonio que Dios ha dado a su iglesia remanente. Continuaremos ahora con consejos de mayordomía cristiana en la página 108, que dice así, y esto es muy importante, esta cita que vamos a ver. Dice: el diezmo ha sido puesto aparte con un propósito especial. No debe considerarse como un fondo para pobres. Debe dedicarse especialmente al sostén de los que predican el mensaje de Dios al mundo y no hay que desviarlo de este propósito. Esto que acabo de leer está en la página 108 de Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Hace un tiempo me llamó una hermana y me llaman constantemente con respecto a esto, si acaso puede usar el diezmo para una persona que no tiene que comer, que está necesitada, que está enferma. Pero si ustedes se dan cuenta, la cita que acabo de leer menciona de que no se debe desviar esos recursos en esa labor. Voy a leerla de nuevo. El diezmo ha sido puesto aparte con un propósito especial. No debe considerarse como un fondo para pobres. Debe dedicarse especialmente al sostén de los que predican el mensaje de Dios al mundo y no hay que desviarlo de este propósito. Y esto incluye CD, incluye libros, incluye distintas cosas que va especialmente para las personas, para los que ministran. Ahora, no es que Dios haya desprovisto al pobre. Para ello, como vamos a ver en la segunda parte, existe lo que se conoce como el segundo diezmo. El segundo diezmo era para los pobres, era para la viuda, era para el huérfano, para el necesitado. Entonces, hay un diezmo para el sostén de la obra, del ministerio, de la predicación, y hay un segundo diezmo exclusivamente para los pobres. Así es la cosa. Por eso que comenzamos diciendo de que esto era para desarraigar el egoísmo del corazón humano. Así que 2 diezmos. Imagínense, si la gente no da ni el primero, y la Biblia dice, como lo vamos a ver en Deuteronomio, que hay que dar el segundo diezmo. Por eso que menciona también cuando el Señor Jesús, cuando dice, cuando hagáis banquete, no invites a los que te pueden retribuir, sino que invite al necesitado, al pobre, a la viuda, porque está hablando del segundo diezmo, que uno tiene que hacer un banquete en la comunidad y ver las personas que no tienen que comer y darles ahí. Entonces hay 2 diezmos, un diezmo para pobre y el otro para el ministerio. Y esto lo enfatizo porque hay una confusión y los hermanitos usan el primer diezmo para los pobres, que acabo de leer de que eso no debe ser así. Sigamos con más citas. Ahora, en los lugares celestiales, en miércoles 23 de octubre dice: el diezmo de todos nuestros ingresos lo reclama el Señor como suyos, para que sea consagrado únicamente a sostener a aquellos que se dan a sí mismos para la predicación del Evangelio. Ahí tenemos otro texto de que el primer diezmo es solamente para los predicadores. En Obreros Evangélicos, en la página 238 dice así: el uno razona que el diezmo puede aplicarse a fines escolares. Otros razonan que los colportores deben ser sostenidos por el diezmo. Pero se comete un gran error cuando se aparta el diezmo del objeto al que ha de ser dedicado, a saber, el sostén de los predicadores. Y ahí tenemos otro texto que aclara que no es para comprar
un televisor para la iglesia, no es para comprar una silla, unos fines escolares, no es para los colportores, no. Ahí dice que es únicamente dedicado al sostén de los predicadores. Ahí tenemos otra cita para que les quede claro a los hermanitos y tengan una visión completa de la voluntad de Dios, porque siempre me están preguntando, siempre están haciéndome comentarios qué pasa con esta situación, y por eso que estamos haciendo este mensaje para aclarar esas preguntas, esas dudas que las personas, los hermanos tienen. Veamos otra cita. Consejo de Mayordomía Cristiana en la página 86, dice así: aparte el diezmo para que sea del Señor en forma sagrada. Este fondo en ningún caso debería dedicarse a otro uso. Debe dedicarse únicamente para el sostén del ministerio evangélico. Así que ahí tenemos cita, por eso que recién mencionamos de que somos adventistas del séptimo día y que creemos que es un deber, que es un mandamiento dar el diezmo, y no vamos a entrar en la controversia de aquellos hermanos que no quieren darlo porque no tenían animales, porque ellos no son agricultores, sino que viven en la ciudad. No, aquí claramente el Espíritu de Profecía muestra un sinnúmero de citas de que hay que dar el diezmo y cómo hay que darlo. Sigamos. En Ministerio de la Bondad, en la página 289 tenemos otro pensamiento. Dice: el diezmo debía ser consagrado al Señor y siempre debería ser usado para el sostén del ministerio. Ahí tenemos entonces otro texto. En Evangelismo, en la página 359, otra cita más, dice: el diezmo debe ir para los que trabajan en la palabra y doctrina, sean estos hombres o mujeres. Ahí está nuevamente para los que ministran la palabra. Aquí le agrega que puede ser una mujer también que recibe el diezmo, no solamente un ministro o varón, sino que hay hermanas que predican. Y acá dice que puede ser hombre o mujer. Ministerio de la Bondad, página 29, dice: el diezmo es puesto aparte para un uso especial. Debe ser especialmente consagrado para el sostenimiento de aquellos que están dando el mensaje de Dios al mundo y no debe ser distraído de ese propósito. Ahora vamos a agregar otro punto que tiene que ver que quiénes son los sacerdotes que reciben el diezmo, ya que hemos establecido a través de la Biblia y el Espíritu de Profecía que hay que darlo, estos dineros que pide el Señor, pero se entregaba a los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes hoy en día? Claro, antiguamente eran los que estaban en el santuario, realizaban las labores de intercesión con Dios al presentar el incienso, los panes de la proposición y todo eso. Pero además tiene una característica que es fundamental para nuestros días. Los sacerdotes, los verdaderos predicadores, los verdaderos pastores, son los que enseñan la ley de Dios al pueblo, pero no solamente los 10 mandamientos condensados, que ese está ahí reducido, por decirlo así, sino que está ampliada la ley en los 5 primeros libros de la Biblia. O sea, la ley son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esa es la verdadera ley de Dios. Lo hemos presentado en otra serie. Tengo una cantidad de temas y libros que he realizado por la gracia de Dios, donde presento de que la ley de Dios es simplemente los 5 libros de Moisés y que viene desde el Edén y que nunca va a terminar. Es la ley de Dios. Ya vimos un texto de que el diezmo es la ley, es parte de la ley también. Lo explico para aquellos hermanitos que esto es un concepto más amplio, pero ya hay muchos textos al respecto. Y la característica que le estoy mencionando de los predicadores que reciben el diezmo realmente es que ellos enseñan esa ley, la ley de Dios que le entregó a Moisés. En Levítico 10, versículos 10 y 11 dice así: para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Ahí está el contexto, versículo 11. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces el verdadero sacerdote enseña los estatutos del Señor. Y ya hemos presentado, como recién dije, tanta cita de que los estatutos son los 5 primeros libros de la Biblia. Ahora vamos a ver en manuscrito 245 dice así: algunos que no ven la ventaja de educar a la juventud
para que sean médicos, tanto de la mente como del cuerpo, dicen que el diezmo no debe ser usado para sostener médicos misioneros, los cuales dedican su tiempo a tratar a los enfermos. En respuesta a declaraciones como estas, he sido instruida a decir que la mente no debe ser tan estrecha que ésta no pueda comprender la verdad de la situación. O sea, está mencionando de que los médicos misioneros también deberían recibir el diezmo, los dineros sagrados. Ahora en manuscrito 139 del 21 de octubre del año 1898 dice: el mejor talento ministerial debe traerse a nuestras escuelas y el salario de estos maestros debe pagarse del diezmo. Ahí tenemos también entonces esta labor ministerial que se hace, por ejemplo, cuando se enseña religión en los colegios, también debía pagarse de ahí. Otro consejo en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 415, dice: debe designarse a los predicadores más talentosos para que enseñen la Biblia en nuestras escuelas. Los elegidos para este trabajo tienen que ser estudiantes cabales de la Biblia, que posean una profunda experiencia cristiana, y su salario debe pagarse del diezmo. Entonces ahí están mencionando de que en los colegios ponen a personas que enseñan la Biblia a los estudiantes de las escuelas adventistas, y a esas personas también se les puede pagar del diezmo. O sea, estamos mencionando de que toda la labor radica en ministrar la palabra, y ahí puede ser hombre, como recién lo dijimos, puede ser hombre o puede ser una mujer. Sigamos. En Obreros Evangélicos, en la página 467 y Evangelismo 359 dice: el ministro recibe paga por su trabajo, y así debe ser. Y si el Señor da a la esposa, así como al esposo, la carga de trabajar, y ella dedica su tiempo y fuerza a visitar las familias y abrirle las escrituras, aunque las manos de la ordenación no le hayan sido impuestas, ella está haciendo una obra que pertenece al ministerio. El método de pagar a los obreros varones y de no pagar a sus esposas no es un plan conforme al mandato del Señor. La injusticia se hace así, se comete un error. El Señor no favorece este plan. Ahí está mencionando de que incluso una persona que no han sido ordenada por imposición de mano, pero que está visitando los hogares, está abriendo la Biblia a las personas, también esa persona puede recibir los diezmos sagrados. Puede ser hombre o puede ser mujer. Ahí lo acabamos de leer. Ahora una pregunta muy importante, que se piensa que el alfolí solamente está en la institución, en la corporación adventista. Vamos a ver qué es el alfolí, pero de acuerdo a la escritura, de acuerdo a lo que el Señor le mostró a Elena de White. Dice así: hay solamente 2 lugares en el mundo donde podemos depositar nuestros tesoros: en el alfolí de Dios o en el de Satanás. Y todo lo que no es dedicado al servicio de Cristo es contado en el lado de Satanás y va a fortalecer su causa. Entonces no necesariamente el alfolí está en los templos adventistas, sino que el alfolí está en cualquier parte donde vaya a fortalecer la obra de Dios. Ahí está clarito. Hay solamente 2 lugares, dice, en el mundo. No hay ni 3 ni 4. Hay solamente 2 lugares en el mundo donde podemos depositar nuestros tesoros: en el alfolí de Dios o en el de Satanás. Y todo lo que no es dedicado al servicio de Cristo es contado en el lado de Satanás y va a fortalecer su causa. Así que ahí aclaramos otro punto, que los hermanos se confunden, ahí los hermanos se confunden, no hayan qué hacer, si acaso están haciendo la voluntad de Dios o no, están con la duda. Pero ahí está claramente expresado, ya lo leí. Ahora, en ese libro que mencionaba Crest Collection, recién mencionaba la página 120, donde decía que debemos investigar, que tienen que decirnos lo que hacen con los diezmos, y vimos la cita donde hay amenazas para los que soportan o mantienen al pastor que no está calificado para la obra. Ahora en este mismo libro, Crest Collection, pero en la página 60, gracias a Dios tenemos traducido ese libro, que está en inglés, y lo estamos compartiendo algunas citas para ustedes. Dice así: como Abraham, debemos pagar el diezmo de todo lo que poseemos. Eso fue lo que vimos al comienzo, a Abraham. Y de todo lo que recibimos. Un diezmo fiel es la porción del Señor. El retenerlo es robar a Dios.
Cada uno debería libremente, de buena voluntad y alegremente traer los diezmos y las ofrendas al alfolí del Señor. Al hacer esto, recibirá una bendición. Ahí está, nosotros sabemos que la bendición viene cuando la persona es fiel. Ahora una revista que está en inglés, pero que es conocida en el ámbito norteamericano, la Pacific Union Record, en la página 10 dice lo siguiente, hablando del alfolí: la palabra alfolí equivale a la palabra tesorería. Escuche bien, la palabra alfolí equivale a la palabra tesorería. Si todos los diezmos fueran traídos al alfolí, la tesorería de Dios no estaría vacía. Y esto puede ser en un grupo, puede ser una iglesia de 30, 40, puede ser una iglesia de 1000 personas, pero la tesorería ahí dice, ese es el alfolí. No necesariamente tiene que estar una corporación adventista. Puede hacerse en estas personas que estudian, que le llaman disidentes, que hacen un grupo, que sirven al Señor en forma libre, sin tapujos, sin miedo, sin que le estén diciendo no predique de esto, otro, sin que se meta el mundo, la Navidad y muchas cosas ahí, en ese tipo de iglesias, porque donde hayan 2 o 3 reunidos, el Señor está ahí en medio. En ese tipo de reuniones se hace todas estas cosas, ahí también está el alfolí, está en la tesorería y se administran de acuerdo a como el Señor ha mandado. Ahora, ¿dónde está el alfolí que estamos mencionando ahora con cita? Esto es muy importante. Está en este nuevo libro que ha sido traducido, que por la gracia de Dios también lo tenemos impreso, lo distribuimos. Este libro Spalding y Magan, que es tremendo con respecto a las verdades que se han ocultado por la institución adventista con respecto a la administración de los dineros del Señor. Entonces, en la página 215 dice así, hablando Elena G. de White, escuche por favor. Y ahí usted va a entender qué es lo que es el alfolí. Yo misma, dice Elena de White, yo misma he tomado de mi diezmo para los casos más necesitados que han sido traídos a mi atención. He sido instruida a hacer esto, como el dinero no ha sido retenido de la tesorería del Señor. Vean por favor lo que está diciendo. No es un asunto que deba comentarse, porque haría que fuese necesario que se hiciese saber estos asuntos, lo cual yo no deseo hacer, porque no es lo mejor. Algunos casos me han sido presentados por años, y yo he suplido sus necesidades sacando del diezmo, como Dios me ha instruido a hacer. Y si alguna persona me dijera, hermana White, ¿tomaría usted de mi diezmo para usarlo donde usted sabe que es más necesario? Yo diría sí. Lo haré, y yo lo he hecho. Yo encomio a aquellas hermanas que han colocado su diezmo donde es más necesario para ayudar a hacer un trabajo que está siendo dejado sin hacer. Y si a este asunto se le da publicidad, creará un conocimiento que sería mejor dejarlo tranquilo. Yo no deseo esta publicidad, este trabajo que el Señor me ha encomendado a mí y para hacer, y a otras también. Bueno, aquí tenemos cómo la mensajera del Señor usaba de su dinero, y ella decía que no estaba retenido de la tesorería, y lo daba a los pastores, a los predicadores, donde veía que había necesidad, ahí lo daba en forma directa, y que también se lo daban a ella, el diezmo, y ella lo administraba también. Así se puede usar también de esa forma, así es como Dios lo muestra. Ahora en el libro Testimonios para los ministros tenemos más claridad en cuanto a este tema del uso de los recursos del Señor. En la página 321 dice, las diferentes asociaciones, o sea, algunos llaman conferencias, han sido inducidas a volver sus ojos hacia los dirigentes de Battle Creek. Battle Creek era la asociación general en los tiempos que ella escribe esto, creyendo que no puede tomarse ninguna determinación importante sin su aprobación. Esta tendencia se ha ido fortaleciendo hasta convertirse en un serio obstáculo para el avance de la obra. Este arreglo nunca debió haber existido. El Señor quiere a su pueblo bajo su jurisdicción. El procedimiento de que todo el dinero debe pasar por Battle Creek y bajo el control de unos pocos hombres que están en ese lugar es una forma equivocada de administración. Este texto es una bomba porque siempre se ha enseñado que tiene que pasar por este canal regular y que
así debe ser el procedimiento de los dineros del Señor. Pero este es un ejemplo de que hay otra forma, de que acá está diciendo que es una forma equivocada, mi hermano. Claro, como le han enseñado cuando uno es nuevo, le dan algunos estudios bíblicos y le enseñan que el alfolí es solamente la corporación adventista, pero este tipo de citas no se le enseñan a las personas. Vamos a seguir ahora con el caso de la escuela de Madison, donde ella les habla a estos profesores a trabajar en forma independiente de la corporación adventista. Esto sí que son pocos los que lo saben, que la hermana White, Dios le mostró que tenía que separarse de la organización adventista y fundar un colegio totalmente independiente para preparar a jóvenes, para un colegio que sea como Dios decía, preparar una juventud para los caminos del Señor. Entonces miren que se le levantó la oposición, la iglesia adventista los atacó y miren lo que ella escribió. Dice así: en el trabajo que se está haciendo en la escuela para entrenar maestros misioneros para acá y para el extranjero en Madison, Tennessee, y en pequeñas escuelas establecidas por los maestros que han salido de Madison, tenemos una ilustración de qué manera y cómo el mensaje debería ser llevado. Yo diría a sus obreros allí: sigan aprendiendo de Cristo, no se amedrenten, sean libres en el Señor, sean libres. Increíble las palabras de la mensajera del Señor ante la opresión, ante los que querían gobernar, querían dominar esa institución, que dice: sean libres en el Señor. Si tú tienes una convicción, sigue lo que el Espíritu Santo ha puesto en tu vida, ha puesto en tu mente, porque la obra del Señor no tiene tapujo, no tiene grillete, es el Espíritu que mueve los corazones. Y ahí dice: sean libres en el Señor. Sigamos, ahora en la página 420 de Spalding y Magan, este mismo libro, dice así: he dicho solo un poquito en comparación con lo que se podría decir con respecto a este asunto. Es un pecado el que alguien critique y le encuentre faltas a aquellos que en su forma de trabajar no se aproximan exactamente a la mentalidad del que habla. El Señor trabaja a través de diversas agencias. Si hay algunos que desean entrar en nuevos campos y tomar nuevas líneas de labor, anímenlo a hacerlo. No se preocupen de que algunos medios vayan directamente a aquellos que están tratando de hacer el trabajo misionero en una forma efectiva y callada. Todos los medios no han de ser manejados por una sola agencia u organización. Hay muchos negocios que han de hacerse concienzudamente para la causa de Dios. Y ahí está hablando de que no se preocupen de que los medios vayan directamente a los pecadores, a aquellos que están tratando de hacer la obra de Dios. Y eso es lo que se ha enseñado, que solamente el dinero tiene que ir a la institución y ellos verán cómo se hace. Pero no, usted puede mandarlo en forma directa. Puede mandarlo a la corporación, pero también puede mandarlo donde usted ve que haya más necesidad o cómo se están usando de la mejor manera, como Dios manda. Esa es la libertad que cada uno tiene que ver en Cristo Jesús. Pero acuérdense que comenzamos diciendo que somos responsables por cómo se usan estos dineros. Para corroborar esto, vamos a seguir ahora con este libro en la página 498, que dice así: los caminos del Señor no pueden ser contrarrestados por medios humanos. Hay quienes disponen de medios y que darán grandes y pequeñas cantidades. Haga que este dinero venga directamente a esta parte tan necesitada de la viña. El Señor no ha especificado ningún canal regular a través del cual los medios han de pasar. Gloria al Señor por esta luz que estamos trayendo, que no hay ningún canal regular. Le han enseñado que tiene que ser a través de la tesorería de la organización Corporación Adventista. Esto quita la duda de los corazones. Las preguntas son respondidas. Con un escrito está. Ahí usted saque sus conclusiones. El Espíritu de Profecía dice claramente que no hay ningún canal regular a través del cual los medios han de pasar. Y en la cita anterior vimos que decía: sean libres en el Señor. Sigamos. En el material de 1888, en el tomo 3, en la página 1234, dice esta extensa cita, dice así: cuando recibí la carta del hermano Haskell,
explicándome que usted había detenido el dinero que nosotros necesitábamos tanto. Quisiera preguntarle, mi hermano, ¿qué derecho tenía usted para hacer esto? ¿Que no se permitió que $1,000 llegaran al objetivo para el que fueron prometidos, sino que debieron detenerse en la Pacific Press? Esa era la imprenta en ese tiempo. ¿Quién ha sido su consejero en este movimiento? ¿No son responsables ante Dios los individuos que prometieron el dinero? ¿No debería dejarse al hombre libre cuando es movido por el Espíritu de Dios para que ponga sus recursos donde crea conveniente? Noten esas dos líneas que son claras. ¿No debería dejarse al hombre libre cuando es movido por el Espíritu de Dios para que ponga sus recursos donde sea conveniente? El Señor no ha dado órdenes a ningún hombre para que desvíe el dinero del canal por el que debe ir. ¿Quién ha escuchado la voz de Dios dirigiendo que estos medios deben desviarse hacia otros canales? ¿Por qué quieren los hombres interponer sus propias maneras e ideas para frustrar los propósitos de Dios? Mi corazón se ha enfermado con esta administración. Ahora puedo entender más claramente la luz que fue dada cuando mi esposo estuvo tan débil en Greenwich, Michigan. Aquella fue el comienzo de las directrices divinas acerca de los recursos. Se me mostró que el Señor nos tendrá a mí y a mi esposo independientes de todas nuestras instituciones en asuntos financieros. Dios nos enseñará cómo disponer de los medios que traerá a nuestra posesión para ser usados para su propia gloria. Fui advertida de no pasar la responsabilidad de mi mayordomía a cualquier institución u organización. Cuando vea la necesidad de la causa en sus varias ramas, entonces debo actuar, aunque mis hermanos no disciernan la necesidad como yo la vi. Gloria al Señor. Tremenda cita donde muestra que Elena G. White y Jaime White eran independientes de las instituciones en asuntos financieros, mis hermanos. Dice que ella iba a usar los medios para la gloria del Señor, como el Señor le mostrase, que no iba a depender de la mayordomía de una organización. Y eso es lo que creen los hermanos hoy en día, que todo tiene que ser administrado por otras manos, otra organización como la Corporación Adventista. Ahí tenemos una cita clara, contundente. No hay peor ciego que el que no quiera ver, mis hermanos. Ahí está, le estoy presentando un escrito está para que usted sepa conducirse haciendo la voluntad de Dios, porque eso es lo que quiere el Señor. Y vamos a terminar con Special Testimonio para Battle Creek en la página 41 y 42, que dice lo siguiente: el Señor nos ha hecho individualmente sus mayordomos. Cada uno de nosotros tiene una solemne responsabilidad de invertir estos medios por nosotros mismos. Ahí está nuevamente lo que hacía la hermana White. Dios no ha puesto sobre usted la carga de preguntarle a la conferencia o a cualquier consejo de hombres si puede usar sus recursos cuando usted crea conveniente para adelantar la obra de Dios. Tremenda cita, mis hermanos. Ahí está, más claro no se puede enseñar. Dice que los medios usted los puede invertir por como el Señor le muestre, por usted mismo. Puede usar sus recursos cuando usted crea conveniente para la obra del Señor. Claro que sí, pero no tiene que estarle preguntando a una organización, a un pastor, cómo administrar las platas del Señor, los dineros del Señor. Qué tremendo esta cita, ya estamos terminando. Este ha sido entonces el diezmo, la primera parte, siguiendo con la serie de temas que hemos estado iniciando. Con la ayuda de Dios, el siguiente tema será el diezmo, pero la parte 2, porque nos faltó ver muchas citas de que los hermanos tienen dudas en cuanto a cómo se usa. Se pueden comprar libros, no se pueden comprar libros, se puede hacer compras con los diezmos con cosas que son adornos, muebles, cosas así, cuando hemos visto ya, y vamos a seguir viendo, hemos visto ya que se usa para los predicadores, para el sostén de los que ministran la palabra. Aquí está apareciendo en la pantalla los temas que hemos dado y los que vamos a dar.
empezamos con el primer paso hacia la apostasía, de todo cómo se ha cambiado esta religión adventista, y cuando llegan los nuevos miembros se encuentran con otra cosa distinta a lo que fundaron los pioneros, los que la Biblia dice. El segundo tema fue ministerios independientes, que están apoyados por la Biblia y Elena de White. Hoy día vimos un caso, la escuela también de Madison. Ahora hemos tocado el diezmo, la primera parte, ya grabaremos con la ayuda de Dios el siguiente tema, el diezmo, segunda parte. Después vendrá Jehová, nuestro Rey, que Él es el que debe gobernar su grey, su iglesia, que Él está sentado en medio de su pueblo y que nosotros debemos seguir solamente a nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Creador. El siguiente tema será perros mudos, como se ha callado el mensaje del tercer ángel, y estos asalariados que recién vimos, que no abren su boca para dar el mensaje, sino para arrullar a las personas en el pecado. A esas personas que no había que darle diezmo, que recién mencionamos, son estos perros mudos, que vamos a ver todo lo que está haciendo esta corporación adventista apóstata. Y vamos a terminar con la corporación adventista versus la iglesia adventista. Vamos a ver todos los textos de qué es lo que es una iglesia, qué es lo que fue la iglesia adventista original, qué es lo que tenemos ahora, que aunque conserva el nombre, pero es algo distinto. Por eso que el pueblo de Dios va a ser poco, mis hermanos, que tú y yo podamos ser parte de este pueblo especial final que va a ver venir a Jesús en gloria y majestad. Hemos terminado este mensaje y los invitamos a compartir, a suscribirse y a estudiar la palabra del Señor. Me despido deseándoles que el Señor Jesús les bendiga a todos grandemente. La verdad presenta el conflicto de los siglos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Y la fe de Jesús. Gloria al Señor por eso. Amén. Las señales del fin muestran que habrá guerras y terremotos en diferentes lugares. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Preparad el camino al Señor. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Pronto aparece en el este una pequeña nube. Es la nube que envuelve al Salvador. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los hijos de Dios participan del gozo y dicha eterna. La bendición, la honra y gloria y dominio sea al que está sentado sobre el trono y al Cordero. Damos gracias a Dios por el mensaje recibido que nos ayuda a nuestro beneficio espiritual. Continuaremos ahora con más escrituras para aquellos que deseen seguir en una comunión con el Señor. Y la palabra que traemos hoy dice así: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas,
empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina. Mientras que por todas partes, compañía de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice: vosotros tendréis canción como en noche que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va al monte de Yahweh, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz potente y hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Multitud de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, cae sobre la tierra. Luego, un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos, contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos, y al levantar la vista al cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido, y como Esteban, clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo en donde yo estoy. Juan 17:24. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice: helos aquí, santos, inocentes e inmaculados. Guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.
El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán, como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra es alborotada e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas, los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Pedrisco grande, cada piedra como del peso de un talento, hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal, caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y de los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Densas nubes cubren aún el firmamento. Sin embargo, el sol se abre paso de vez en cuando, como si fuese el ojo vengador de Jehová. Fieros relámpagos rasgan el cielo con fragor, envolviendo la tierra en claridad de llamaradas. Por encima del ruido aterrador de los truenos, se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. No todos entienden las palabras pronunciadas, pero los falsos maestros las comprenden perfectamente. Los que poco antes eran tan temerarios, jactanciosos y provocativos, y que tanto se regocijaban al ensañarse con el pueblo de Dios, observador de sus mandamientos, se sienten presa de consternación y tiemblan de terror. Su llanto domina en el ruido de los elementos. Los demonios confiesan la divinidad de Cristo y tiemblan ante su poder, mientras que los hombres claman por misericordia y se revuelcan en terror abyecto. Al considerar el día de Dios en santa visión, los antiguos profetas exclamaron: aullad, porque está cerca el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Métete en la piedra, escóndete en el polvo, de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será ensalzado en aquel día, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y será abatido. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, y se entrarán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare
para herir la tierra. Por un desgarrón de las nubes, una estrella arroja rayos de luz, cuyo brillo queda cuadruplicado por el contraste con la oscuridad. Significa esperanza y júbilo para los fieles, pero severidad para los transgresores de la ley de Dios. Los que todos lo sacrificaron por Cristo, entonces, seguros como escondidos en los pliegues del pabellón de Dios, fueron probados y ante el mundo y los despreciadores de la verdad demostraron su fidelidad a aquel que murió por ellos. Un cambio maravilloso se ha realizado en aquellos que conservaron su integridad ante la misma muerte. Han sido librados como por ensalmo de la sombría y terrible tiranía de los hombres vueltos demonios. Sus semblantes, poco antes tan pálidos, tan llenos de ansiedad y tan macilentos, brillan ahora de admiración, fe y amor. Sus voces se elevan en canto triunfal. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro muy bien experimentado en las angustias. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y aunque las montañas se trasladen al centro de los mares, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen las montañas a causa de su bravura. Mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, las nubes se retiran y el cielo estrellado brilla con esplendor indescriptible en contraste con el